Bienvenidos al mundo de la ciencia. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el origen de la mecánica cuántica. El efecto fotoeléctrico. Cuando la luz brilla en un metal, los electrones pueden ser expulsados de la superficie del metal en un fenómeno conocido como el efecto fotoeléctrico. También a este proceso suele llamarse fotoemisión y a los electrones que son expulsados del metal fotoelectrones. El término de su comportamiento y sus propiedades. Los fotoelectrones no son diferentes a otros electrones. El prefijo foto simplemente nos indica que los electrones han sido expulsados de la superficie de un metal por la luz que incide. Aquí se muestra un claro ejemplo de lo que es el efecto fotoeléctrico. La radiación de cuerpo negro. La radiación del cuerpo negro es la radiación electromagnética térmica dentro o alrededor de un cuerpo en equilibrio termodinámico con su entorno o emitida por un cuerpo negro, un cuerpo opaco o no reflectante. Tiene un espectro y una intensidad específica que depende solo de la temperatura del cuerpo, que se asume para simplificar los cálculos y la teoría como uniformes y constantes. Un ejemplo claro es este. A medida que la temperatura disminuye, el pico de la curva de radiación del cuerpo negro se mueve a intensidades más bajas y longitudes de onda más largas. El gráfico de radiación del cuerpo negro también se compara con el modelo clásico de Rayleigh-Jeans. El espectro de emisión y de absorción. El espectro de emisión y de absorción es el espectro de emisión de elementos que emite su propia luz, dejando un espacio grande en negro, dependiendo el cual sea el elemento de su longitud de onda. El espectro de absorción es el elemento que absorbe la luz mediante la onda de frecuencia que se acopla a él, y las rayas en negro son diferentes longitudes de onda. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es la diferencia del espectro de emisión y la diferencia del espectro de absorción. Por consiguiente, la ley de Planck y radiación de cuerpo negro describe la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro en equilibrio térmico en una temperatura definida. Se trata de un resultado pionero de la física moderna y la teoría cuántica. Aquí se muestra un claro ejemplo de lo que es la ley de Planck para cuerpos a diferentes temperaturas. La cuantización de la energía fue desarrollada en su forma básica a lo largo de la primera mitad del siglo XX. El hecho de que la energía se intercambie de forma discreta se puso de relieve por hechos experimentales como los siguientes, inexplicables con las herramientas teóricas anteriores de la mecánica clásica o electrodinámica. El espectro de la radiación del cuerpo negro resultó por Max Planck. Con la cuantización de la energía total del cuerpo negro resultó que tomaba valores discretos más que continuos. Este fenómeno se llamó cuantización, y los intervalos posibles más pequeños entre los valores discretos son llamados cuanta. El tamaño de un cuanto es el valor fijo llamado constante de Planck y que vale 6.626 por 10 a la 34 joules por segundo. También hablaremos sobre la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. En 1905, Einstein pudo explicar el efecto fotoeléctrico basado en hipótesis de Planck. Para esto, Einstein suponía que la radiación electromagnética está formada por paquetes de energía y que dicha energía depende de la frecuencia de la luz. Así como también se desarrolló la fórmula química que fue igual a E igual a H sobre V, donde E es la energía de la radiación electromagnética, H es la constante de Planck y V es la frecuencia de la radiación electromagnética.
A estos paquetes de energía se les denominó posteriormente fotones. De esta manera se puede explicar perfectamente el efecto fotoeléctrico. ¿Cuánto de energía igual a energía máxima de electrón más función de trabajo de la superficie? Para eso también se tenía que investigar a qué se refieren los cuantos de la luz. El fotón. A continuación, hablaremos sobre el modelo atómico de Bohr. Mencionaba que en julio de 1913, Niels Bohr anunció una teoría conocida como la teoría de Bohr sobre el átomo de hidrógeno. Debemos de recordar que la mayoría de todo lo que conforma nuestro universo está hecho de átomos de hidrógeno. Mencionaba Bohr que el átomo fundamental de hidrógeno como un electrón moviéndose en órbitas circulares alrededor de un protón, representando este el último núcleo del átomo. También supuso que todos los electrones giraban en torno en su núcleo en ciertas órbitas fijas llamadas estados estacionarios, en los cuales estas partículas y sus movimientos son perfectamente estables, donde cada una. A continuación, les presentamos lo que es el modelo atómico de Bohr. Con este modelo, Bohr logró predecir la emisión de energía en los átomos de hidrógeno, hasta este momento no observadas tanto en la región ultravioleta como en la región infrarroja del espectro electromagnético. Espectro de emisión y absorción de los gases. Los espectros de emisión y absorción de luz por los átomos permitieron la justificación y aplicación del modelo cuántico. Pero, ¿qué es la emisión y qué es la absorción? Como todo, la radiación emitida por los gases se puede separar en sus diferentes longitudes de onda por medio de un prisma. El espectro de absorción de los cuerpos absorbe la radiación emitida desde otros cuerpos, eliminando del espectro de radiación que recibe aquellas bandas absorbidas que quedan de color negro. Pero, ¿qué pasa con los espectros de emisión? Muy bien, los espectros de emisión emiten energía de ciertas temperaturas. El espectro de la radiación energética emitida es su espectro de emisión. Todos los cuerpos no tienen el mismo espectro de emisión, es decir, todos tienen diferentes longitudes de onda. Pero, ¿en dónde podemos encontrar este espectro de emisión? Tenemos algunos ejemplos, entre ellos, como calentar el gas a alta temperatura, provocar la llama vapores de una sustancia. Para complementar lo que es la mecánica cuántica, debemos entender un poco más lo que es el comportamiento dual de la luz y los electrones. Pero para ello, vamos a hacer alusión a una semblanza que nos mencionaba que el matemático y geómetra griego Euclides, hace 300 años antes de Cristo, mantenía la creencia que los ojos enviaban rayos de luz rectilíneos hasta los objetos a modo de tentáculos invisibles que permitían percibir la sensación del color y dimensiones de los objetos sobre los que se proyectaban. Y después se publicó lo que son las leyes de refracción. Comenzamos. Una de las cosas más mágicas que nos da el planeta es la luz, es la capacidad de poder apreciar colores, así como formas y diferentes tipos de materia que tenemos en nuestro universo. Pero, ¿alguien se ha preguntado qué es la luz? ¿La luz y la materia son ondas o son partículas? Esto quedó explicado con la teoría corpuscular, ayudado de Einstein. Y esta teoría nos menciona que el cuerpo emisor de luz produce corpúsculos luminosos de tamaño diminuto en comparación con la materia ordinaria. Dichos corpúsculos o partículas cruzan el espacio lineal de recta siguiendo una velocidad uniforme, a altas velocidades, chocando con los objetos. El choque de los corpúsculos con la retina permite ver directamente los corpúsculos luminosos. Pero a la vez también conocemos lo que es la teoría ondulatoria. Esta teoría ondulatoria la mencionó Christian Huygens en 1690 para demostrar que la luz también se comportaba como una onda.
¿Y qué nos decía esta teoría? La luz es una perturbación ondulatoria de tipo mecánico, al igual que el sonido, que se propaga en el espacio en todas direcciones a través de los cuerpos transparentes y a través del espacio interestelar. Como mencionábamos, si nos damos cuenta y apreciamos cuando prendemos una bombilla, esta luz está por todos lados, la podemos apreciar por todo el lugar, por todo el espacio. Pero, ¿cómo se consiguió comprobar que era ondulatoria la luz? A continuación lo vamos a ver con el experimento de la doble rendija. El clásico experimento de la doble rendija de Young. Este experimento trató de demostrar lo que era la teoría ondulatoria de la luz. Sin embargo, también logró abrir las puertas a la mecánica cuántica para empezar a introducir nuevos conceptos y saber cuáles van a ser los nuevos proyectos de la mecánica cuántica. Pero, ¿cómo está formado todo esto? Muy bien, el experimento clásico de Jung consistía en una cámara oscura que se introducía una fuente de luz y por un pequeño orificio se dejaba escapar un pequeño haz que dirigido hacia un obstáculo de modo de tarjeta. El obstáculo de Jung medía 0.2 milímetros de grosor aproximadamente, y el haz era mayor que ese grosor en el momento del impacto, la consecuencia que el haz queda dividido en dos, es decir, tenemos una plantilla donde se impactaba el haz de luz. Muy bien, a continuación en la pared se proyectaba el resultado del haz dividido tal y como lo predijo Jung. Se muestra un patrón de interferencia debido a que la luz al verse dividida genera dos frentes de ondas que interfieren entre sí. Con este experimento damos inicio a la teoría ondulatoria de la luz, mostrando así la dualidad entre sí misma, abriendo el camino a la mecánica cuántica y descubriendo los grandes misterios que tiene la ciencia para nosotros. Sin embargo, ha habido experimentos mucho más remotos dentro del experimento clásico de Jung. Uno de ellos es el de las cajas. Dentro de las cajas se insertan las partículas de fotones, que recordemos que los fotones es esta pequeña materia que tiene, esta partícula que tiene la luz. Sin embargo, tenemos otros resultados y nos hace pensar si la materia y la luz es ondulatoria y partícula a la vez. El principio de incertidumbre de Higgsberg. El principio de incertidumbre de Higgsberg nos señala que el simple hecho de observar una partícula subatómica, como un electrón, alterará su estado. Este fenómeno impedirá que sepamos con exactitud dónde se encuentra y cómo se mueve. Asimismo, esta teoría del universo cuántico puede aplicarse también al mundo macroscópico para entender lo inesperada que puede ser nuestra realidad. Es decir, aquí nos ponemos a pensar si nosotros somos partícula o también somos ondas y empieza a integrarse lo que es la teoría de cuerdas. Ciertas teorías que a lo mejor parecen descabelladas, pero van de la mano con nuestra realidad. Por último, y para terminar, mencionamos una pequeña frase de Hinsberg que nos señala un comportamiento de la vida. Y este comportamiento de la vida no solamente lo vamos a ver en la ciencia, sino en todo lo que nos rodea. Y nos menciona lo siguiente: lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Es decir, nosotros vemos la vida de cierta manera y la estudiamos de cierta manera, pero no es ella, no es ella misma.